estimado licenciado, nosotros hablaremos sobre la planificación de la gestión de los riesgos. Se puede llevar a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos del proceso para asegurar el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos. En las entradas encontramos el acta de la constitución del proyecto. Es un documento en el cual se encuentra la descripción de alto nivel del proyecto, el plan para la dirección del proyecto. En esta parte del proceso de la gestión de riesgos se debe de tener en cuenta todos los planes secundarios de gestión aprobados de forma consistente. El documento del proyecto es el registro de interesados, que puede considerarse como entradas debido a que contiene detalles de los interesados en el proyecto. Es útil en la determinación de roles y responsabilidades, los factores ambientales de la empresa. Esta parte incluye los umbrales generales de riesgo establecidos por la organización o los interesados. Los activos o procesos de la organización incluyen la política de riesgos de la organización, las definiciones comunes de conceptos determinados de riesgo y niveles de autoridades para la toma de decisiones. Entre herramientas y técnicas encontramos el juicio experto. Se debe tomar en cuenta los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados, capacitaciones con el enfoque de la organización para el manejo de riesgos. Entre los análisis de datos, esta es una técnica en la que se puede utilizar el análisis de interesados. Las reuniones pueden ser parte de la reunión del lanzamiento del proyecto o se puede celebrar una reunión específica de planificación. Y por último, las salidas. Estos planes de gestión de riesgos es un componente del plan de la dirección del proyecto que describe el modo en el que estructurará y llevará a cabo las actividades de gestión de riesgos. Se pueden encontrar elementos como el financiamiento o las categorías de riesgos. Entre las fuentes de riesgos encontramos los riesgos técnicos, de gestión, comerciales y externos. El apetito de riesgos de interesados se utiliza para informar las decisiones de probabilidad e impactos que utilizarán al evaluar y priorizar la gestión de riesgos del proyecto. Las definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos. En esta parte, las decisiones de la probabilidad e impacto de los riesgos son específicas al contexto del proyecto. La matriz de probabilidad e impacto, las oportunidades y las amenazas están representadas en una matriz común probabilidad e impacto utilizadas definiciones de impacto positivo y negativo. Los formatos de informes definen cómo se documentan y analizarán, las comunicarán los resultados del proyecto de gestión de riesgos. El seguimiento documenta cómo se registran las actividades de riesgo y cómo serán auditoreados los procesos de gestión. Identificar los riesgos. Identificar los riesgos es el proceso de identificar riesgos individuales en un proyecto, así como la fuente de riesgo general y documentar sus características. Este también reúne información para que el equipo pueda resolver adecuadamente los riesgos identificados. Este proceso se tiene que llevar a cabo de todo el proyecto. En todo proyecto se debería tomar y fomentar la identificación de riesgos individuales por parte de todos los interesados, ya que es particularmente importante lograr la participación de equipo para que estos puedan desarrollar y mantener un sentido de propiedad y responsabilidad de riesgos individuales identificados, el nivel de riesgo general del proyecto y acciones de respuestas a los riesgos asociados. Esto es debido a que identificar los riesgos es un proceso iterativo, ya que pueden surgir nuevos riesgos individuales del proyecto a medida que éste avanza en su ciclo de vida y el nivel de riesgo general del proyecto también irá cambiando. Este proceso de identificación de riesgos tiene tres partes: entradas, herramientas y técnicas y salidas. Primero, la parte de entradas hace referencia al análisis de cómo el material existente sobre el proyecto e involucrado de generar riesgos. En esto se analiza el plan para la dirección del proyecto, documentos de proyecto, acuerdos, documentación de adquisiciones, factores ambientales y activos de los procesos de organización. Mientras que la segunda parte, las herramientas y técnicas, son utilizadas para analizar la parte de entradas y determinar cómo lidiar con los riesgos individuales y eliminar las fuentes de riesgo. Entre estas están juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, habilidades interpersonales, listas de ideas rápidas y reuniones. Y por último están las herramientas y técnicas empleadas para discutir riesgos y fuentes de riesgos que se generan en las salidas, las cuales son las conclusiones sobre cómo se debe lidiar con estos problemas. Las salidas son registro de riesgos, informe de riesgos y actualizaciones a los documentos del proyecto.
Cuando se realiza el análisis cualitativo de riesgos, es priorizar los riesgos individuales del proyecto para su análisis o una acción posterior. El beneficio de este proceso es concentrar los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. Para realizar esta actividad se tienen que tener claros los riesgos individuales del proyecto que hayan sido identificados usando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que harían en los objetivos del proyecto. Para esto se debe establecer e identificar a un dueño por cada riesgo del que se va a asumir la responsabilidad de planificar la respuesta adecuada al riesgo y garantizar que se implemente. Este proceso se lleva de manera regular a lo largo de la vida del proyecto. La entrada para realizar el análisis cualitativo de riesgos se compone por el plan para la dirección del proyecto, que incluye la gestión de los riesgos como el proceso de roles y responsabilidades para llevar a cabo la gestión de riesgos, los presupuestos de la gestión, la actividad del cronograma de la gestión, la categoría de la definición, entre otros. También se encuentran el documento del proyecto, el cual consta con los registros de supuestos, el registro de riesgos y el registro de los interesados, donde asimismo pueden observar los factores ambientales de la empresa, los cuales consisten en los estudios de la industria y el material publicado, incluyendo la base de datos de riesgos comerciales o listas de verificación. Para realizar el análisis cualitativo de riesgos se utilizan herramientas y técnicas. Estas son juicios de expertos, donde se toman en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan los conocimientos especializados o la capacitación en proyectos anteriores que sean similares, y un análisis cualitativo de riesgos. La recopilación de datos es la técnica que se puede utilizar para este proceso. Se puede utilizar las entrevistas estructuradas o semiestructuradas. El análisis de datos es la técnica que puede utilizarse en este proyecto. También la evaluación de los datos sobre riesgos, evaluación de probabilidad, impacto de los riesgos y la evaluación de otros parámetros de riesgo, donde se incluyen características para diferenciar los riesgos entre el más grande, que es el urgente, y el menos grave, que es la propincuidad. Las habilidades interpersonales y del equipo nos facilitan la mejora y la efectividad del análisis cualitativo de los riesgos individuales para el proyecto. La categorización de los riesgos es la agrupación de los riesgos con respecto a las necesidades y atención que necesitan y enfocárselas de manera más especializada. La representación de los datos se puede utilizar por el proceso, que incluye la matriz de probabilidad e impacto, es la que se especifica las combinaciones de probabilidad, y los diagramas jerárquicos, donde se ven las reuniones que son realizadas para llevar a cabo una especializada y dedicada discusión de los riesgos individuales del proyecto. Y como salida para la realización del análisis cualitativo de riesgos es la actualización de los documentos del proyecto, para tener como resultado de llevar a cabo el proceso que incluyen los registros de los supuestos donde se identifican las nuevas restricciones y los supuestos o limitaciones existentes que pueden ser revisados y modificados. El registro de incidentes debe ser abierto para nuevos riesgos que van surgiendo o el cambio de los que están registrando. El registro de riesgos es la nueva información que se genera durante el proceso. Debe llevar a cabo las actualizaciones para incluir las evaluaciones. Se puede incluir las evaluaciones de probabilidad e impacto de cada riesgo individual del proyecto. El informe de riesgos se actualiza para reflejar los riesgos individuales del proyecto, así como una lista de prioridades de todos los riesgos identificados y una conclusión resumida del proyecto. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificado y de otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales de este proyecto. Realizar este análisis no es necesario para todos los proyectos. La realización de este análisis profundo depende de la disponibilidad de los datos de alta calidad sobre los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, así como una sólida línea base del proyecto subyacente para el alcance del cronograma y el costo. Es probablemente apropiado para proyectos grandes o complejos, proyectos estratégicamente importantes, proyectos para los cuales es un requisito contractual o proyectos en los que un interesado clave lo requiere, por ejemplo, algún socio. Las salidas de realizar el análisis cuantitativo de riesgos se utilizan como entradas para el proceso. Planificar la respuesta a los riesgos, en particular en la recomendación de respuestas, al nivel del riesgo general del proyecto y de los riesgos individuales de la clave. Un análisis cuantitativo de riesgos también podrá llevarse a cabo a continuación del proceso planificar respuesta de los riesgos, a fin de determinar la probable efectividad de las respuestas
previstas para reducir la exposición general del riesgo del proyecto. En el gráfico se representa el diagrama de flujos de datos para este proceso. Se cuenta con 3 secciones: entradas, herramientas y técnicas, y salidas. En las entradas encontramos que está el plan para la dirección del proyecto. Dentro de este plan existe el plan de gestión de riesgos, la línea base del alcance, la línea base del cronograma y la línea base de los costos. Luego están los documentos para el proyecto y es registro de supuestos, base de las... Planificar la respuesta a los riesgos. Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso donde se busca desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar los riesgos que se van a presentar o que se pueden presentar a futuro durante el proyecto. Las respuestas deben de ser efectivas y adecuadas a los riesgos. Así se busca reducir al mínimo las amenazas individuales. También se busca reducir la exposición global del todo el proyecto. Para cada riesgo se debe seleccionar la estrategia, o pueden ser varias estrategias, pero siempre cuando cumplan un buen porcentaje de eficacia al momento de echarlas a andar. Es importante también que las respuestas deben de ser adecuadas a la importancia del riesgo y del proyecto. También deben de ser rentables con relación al desafío que se busca cumplir y deben de ser también bien realistas en el contexto que se esté llevando el proyecto. Algo bien importante también es que deben de ser acordadas por todas las partes involucradas, y algo bien importante también es que las personas que estén integrando el proyecto deben de ser personas responsables y deben de manejar todo lo técnico del proyecto. Y con eso pasamos al otro punto, que es la planificación de las respuestas. Se deben de tomar ciertas herramientas y técnicas para que se pueda llevar de una manera eficaz. Dentro de las técnicas podemos encontrar la recopilación de datos, que esto hace referencia más a datos numéricos, estadísticos o matemáticos, se podría decir. También tenemos las habilidades interpersonales del equipo. En este caso voy a hablar sobre implementar la respuesta a los riesgos. Y cuando hablamos de este proceso es cuando se implementan diferentes planes acordados dentro del grupo de trabajo, y son planes de respuesta a los riesgos que se pueden dar a lo largo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que las respuestas a los riesgos son las que ya se han acordado dentro del grupo. Por ejemplo, si hay un riesgo en específico que se ha identificado, pues los planes de respuesta a ese tipo de riesgos ya han sido acordados en un grupo de trabajo. Entonces nos estamos asegurando que la respuesta que se le va a dar a esos riesgos son respuestas que ya han sido acordadas con el grupo y todos están en la misma página. Y todo esto con el fin de abordar la exposición al riesgo del proyecto en general. Así podemos minimizar las amenazas individuales del proyecto, pero también podemos maximizar las oportunidades individuales del mismo. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Entonces podemos identificar riesgos y generar respuestas a ellos desde el principio del proyecto, así como a lo largo del mismo. Este proceso es bien importante porque una adecuada atención al proceso de implementar la respuesta a los riesgos garantizará que la respuesta acordada a los riesgos se ejecuten realmente y tal como han sido acordadas. De esta manera podemos... Monitoreo de riesgos es una actividad continua que da como resultado la conciencia de lo que realmente sucede en diferentes partes de la organización. El proceso de monitoreo da la implementación de planes de respuesta al riesgo acordado, seguimiento de los riesgos identificados, identificación y análisis de nuevos riesgos, y evaluación de la efectividad del proceso de riesgo a lo largo del proyecto. Monitorear el involucramiento de los interesados, el proceso de seguimiento de las relaciones entre las partes interesadas del proyecto y adaptar de las estrategias para involucrar a las partes interesadas mediante la modificación de las estrategias, planes de participación.
El análisis de datos consiste en someter los datos a la realización de operaciones. Esto se hace con la finalidad de obtener conclusiones precisas que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos. Dichas operaciones no pueden definirse previamente, ya que la recolección de datos puede revelar ciertas dificultades. Actualmente muchas industrias usan el análisis de datos para sacar conclusiones y decidir acciones a implementar. Información de desempeño del trabajo. La información del desempeño del trabajo se utiliza en los procesos de monitoreo y control para analizar información como el estado de los entregables, el estado de las solicitudes de cambio y las previsiones, como la estimación para completar, es decir, los datos del desempeño laboral.